Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Por si no lo notaste, cuando dije la cita, esa cita es la de nuestro texto insignia. Hoy dijimos que hoy íbamos a hablar acerca de este texto y lo íbamos a hacerle como los médicos, una disección. Vamos con bisturí abrirlo e irlo partiendo poco a poco para entender de qué trata este texto insignia. Por lo pronto vamos a usar esta versión que es la traducción del lenguaje actual. Esa es en la que nosotros lo estamos tratando de memorizar. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Esa es la versión que necesitamos memorizar y es la que vamos a estudiar. Bien, ¿de dónde sale esto del texto insignia? Fue por allá en el año, creo, 2017, donde pusimos un texto que está inspirado en Isaías, donde dice: no seas escasa, que pongas bien tus estacas y ensanches el sitio de tu tienda. Y ese fue un texto que en ese momento Dios utilizó para animarnos a extendernos, a crecer, a ser más fieles a nuestro Dios. Y desde entonces hemos tenido la sana costumbre de escoger un texto que nos impulse y nos guíe durante cada año eclesiástico, de octubre a octubre. Así que este vendría siendo ya el texto insignia número el 9, más o menos, ya llevamos 9 textos insignias. Ponme la siguiente. Eso es un texto insignia, pero déjame explicártelo. Ahí a la izquierda aparece la imagen de un buque. Y de hecho, en las formaciones navales, cuando salen a la guerra y van navegando, siempre hay un buque insignia, así se le llama. ¿Cuál es el buque insignia? El que va al frente de toda la flota que va navegando. Normalmente se escoge al buque insignia porque es el buque más grande de toda la flota marina. Y también porque quizás es el más equipado tecnológicamente y el que tiene el mayor poderío en cuanto a armas. Se acostumbra que el comandante naval o el almirante, el de más alta jerarquía, navegue en el buque insignia. Y se le llama insignia porque va al frente. Eso significa insignia, el que va a la vanguardia, el que va abriendo brecha para el resto de los demás buques que van navegando. Para nosotros, un texto insignia significa que es el texto que va delante de nosotros, que es el texto que nos va a guiar, que va a abrir brecha para irnos a nosotros guiando. Y obviamente toda la palabra de Dios, ella misma dice que es útil para inspirar, para instruir, para redarguir, para equipar a su pueblo. Toda la escritura es poderosa. Así que cualquier texto que escojamos como un texto insignia va a ser un texto poderoso, porque es de la palabra de Dios. Por eso es la importancia y por eso es que te regalamos esos imágenes, que todavía quedan algunas por allá, para que tú lo puedas grabar en tu mente y en tu corazón. Cuando logras memorizarlo, cuando logras entenderlo, ese texto te va a ir guiando, te va a ir enseñando, te va a ir moldeando y va a ser una especie de brújula que va a impedir que te vayas por un lado o te vayas por el otro. Eso es lo que queremos. Por eso es que escogemos cada año un texto distinto, un texto que vaya acorde también con el número de aniversario que vamos cumpliendo. Y este texto es el que hoy vamos a hacerle una disección. Primera frase. Si usted quiere memorizar, este es un tip que dan los que estudian esto de la memorización.
Si quieres aprender un texto largo, y miren que no está tan largo, hemos aprendido otros más largos, velo partiendo, dividiendo en frases, hasta que aparezca un signo, ahí una coma, un punto y coma, hasta ahí ve aprendiéndolo. Entonces la primera frase, dila conmigo, aparece allí, dice: Cristo hizo suyos nuestros pecados. Esa es la primera frase, es el primer corte que hay que hacerle al texto. Tú ves ahí en la imagen a Cristo cargando nuestros pecados. Y eso es cierto, en la cruz Jesús cargó con nuestros pecados, pero hizo algo más que cargarlos. Hay otro texto que aparece abajo de la primera frase del pasaje en Pedro, y es 2 Corintios 5:21. Ese texto dice: al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. Una cosa es cargar los pecados y otra es convertirse en pecado por causa de nosotros. Así fue el amor tan grande de nuestro Dios cuando dice que hizo suyos nuestros pecados. Imagínate al Cordero sin mancha, al Cordero perfecto que nunca cometió pecado, de repente en la cruz convertirse en todos los pecados de toda la humanidad, de todas las edades, cargarlos todos en ese instante. No solo los pecados, vámonos hasta atrás con los patriarcas, no solo los pecados de Job, de Abraham, inclusive de Adán, de Jacob, de Esaú, sino también los pecados de la generación en la que él ministró, de sus propios apóstoles, pero allí también cargar con los pecados de nosotros, los que aún ni siquiera habíamos nacido, pero que el Señor sabía que íbamos a necesitar redención y perdón. ¿Cuántos pecados habrá cargado? Esa piedrita que aparece en la caricatura se queda pequeña. Y se queda pequeña. Yo creo que con solo cargar los míos era una piedra más grande que esa. Ahora imagínate el acumulado de toda la humanidad habida y por haber. Cristo hizo suyos nuestros pecados, los cargó, pero no solo eso, sino que se hizo pecado. ¿Para qué, hermano? ¿Qué dice el texto en 2 Corintios 5:21? ¿Alguien puede leerlo con voz fuerte ahí desde su lugar? Nomás álcele su mano, porque luego empiezan a leer todos. A ver, Claudia ahí lo tiene. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Para qué cargó nuestros pecados? ¿Para qué lo hizo pecado? Para que nosotros fuésemos declarados justicia de Dios en él. Para que nosotros pudiésemos acercarnos ya justificados otra vez a la presencia del Padre. Cosa que no podíamos hacer, cosa que no estaba permitido hacer. ¿Por qué? Porque en la presencia de un Dios santo no se puede admitir la presencia del pecado. ¿Cómo íbamos a poder venir ante Él? ¿Con qué confianza? Llenos y cargados de pecado, cuando nadie había pagado la deuda por nosotros. Pero Cristo dijo: yo pago. Yo pago. ¿A poco no se siente padre cuando vas a cenar con los amigos y uno de ellos, de su buen corazón, dice: no se preocupen, la cuenta va por mí, yo pago? Qué bien, ¿no? Bueno, si te dijo hasta el final, no tan bien, te hubiera dicho desde el principio para pedir más, ¿no? Pero como quiera,
Se siente bonito cuando alguien dice: yo pago por ti, no te preocupes. Más bonito que cuando alguien te invita a cenar es cuando alguien conoce que tienes una deuda que no puedes pagar y esa persona dice: yo me hago cargo. La deuda que tú tienes, yo la voy a pagar por ti. ¡Wow! Eso hizo Jesús. Eso es que Cristo hizo suyos nuestros pecados. Quiero que vayas captando la maravilla, la bendición de este texto insignia, porque tiene un propósito. Segunda frase. Y por eso es que Jesús tuvo que ir a la cruz. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Porque Dios estableció desde el principio en su ley que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. La cruz era inevitable, la muerte era inevitable, era parte del castigo, del precio que se tenía que pagar para poder alcanzar la bendición del perdón de pecados. Y por eso murió en la cruz. Esa es la razón por la que Jesús fue a la cruz. Como poníamos el ejemplo anteriormente del amigo que paga tu cena o del amigo que paga tu deuda, a ese amigo lo único que le cuesta es sacar su cartera, sacar unos billetes y ponerlos. Es todo el sacrificio que tiene que hacer. Pero a Jesús no se pagó con dinero. No fue que Jesús viniera y dijera al pecado: bueno, mira, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a negociar. Yo sé que la paga por pecar es la muerte, pero vamos a arreglarnos tú y yo. Te dejo aquí unos cuantos piedrólares, unos magmas o unos dracmas, y ahí muere, ahí queda saldado. No, hermanos, fue un sacrificio de sangre, y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, fue un sacrificio duro, cruel, sanguinario. Los soldados romanos se dieron vuelo con Jesús. Pecaron de saña y de crueldad. No tenían por qué haberle dado tantos latigazos, no tenían por qué haberlo juzgado de manera fuera de la ley. Se ensañaron con el Señor, se burlaron de Él. Tú sabes eso, conoces la historia. Así que Cristo no solo hizo suyos tus pecados, sino que le costó ir a la cruz y sufrir para poder pagar tu deuda y mi deuda. Tercera frase. Y aquí es donde vamos entendiendo el misterio, se va revelando, el velo se va corriendo para que entendamos la razón por la cual Cristo hizo suyos nuestros pecados y por qué tuvo que ir a la cruz. Dice en la tercera frase: lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal. Deja que esta frase retumbe en tu mente, en tus oídos, una y otra vez. Para que retumbe, tienes que leerla conmigo. Dice: lo hizo para que nosotros lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal. Personaliza la frase: lo hizo para que yo deje por completo. Dios santo, ¿se fijó en lo que acaba de decir?
lo hizo para que tú dejes, como le dije una vez a una señorita cuando fui a comprar carnitas de puerco, pobrecita, la metí en un lío. Solo venden por cuartos, por medios y por kilo. Y yo le dije, dame un tercio. Y me dijo la muchacha, disculpe, pero no puedo venderle eso, solo vendemos de un cuarto para arriba. Y le dije, creo que no le fue bien en matemáticas y en fracciones a la muchacha. Le dije, checa bien y date cuenta que lo que te estoy pidiendo es más de un cuarto. Ella fue a decirle a la cajera, que es la jefa de las que atienden ahí en las carnitas, y entonces vino la cajera y me dijo, señor, no sea así, no sea así. Le vamos a vender el tercio, pero no se los diga así. Carnitas Uruapan bajando no me acuerdo el nombre de la muchacha, pero tengo a Caleb de testigo porque él fue conmigo esa vez. Pobrecita estaba, no sabía que era un tercio. Pero aquí el texto no dice para que ustedes dejen un tercio de hacer el mal, para que dejen 3/8 de hacer el mal, para que no se sientan mal con la muchacha, ¿sí? Que piensen que fui yo malo. Era solo venganza, era venganza, porque cuando yo llegué aquí a Piedras, llegué a una familia de mi enamorada, donde todos son mecánicos, todos saben de mecánica. Yo de mecánica sé absolutamente nada. Y entonces yo no hallaba nunca nada que hacer allí cuando iba de visita, y yo nada más los veía que estaban metidos abajo de los autos y andaban cambiando el aceite y ponían ahí el gato para cambiarla. Siempre estaban haciendo algo mi suegro, mi cuñado y mi concuño. Como no había más hombres, pues ahí iba yo y me acercaba, ¿verdad? Y entonces mi suegro, con toda la confianza del mundo, decía, pásame la 3/8. Y yo solo veía los dados ahí, ¿verdad? ¿Cómo sé cuál es el de 3/8 o el de media, o pásame el ratchet, o pásame ni idea tenía yo de eso. Entonces no se sientan mal por la muchacha, todos somos ignorantes en algo, ¿sí? Pero qué feo es cuando ya nos descubren. El punto aquí es, hermanos, que la frase dice, no la adulteré yo, así viene en la Biblia, lo hizo para que tú dejes por completo de hacer el mal. Entonces, si la Biblia dice esta frase, yo te pregunto, ¿es posible que dejemos nosotros de seguir pecando de una manera deliberada, de una manera en que no nos interese, que no nos importe? ¿Sí puede? ¿Cuál es la respuesta? Sí se puede. Sí se puede dejar de pecar de esta forma, de una forma descarada, de una forma en que no sintamos temor en absoluto por el Señor. A eso vino Cristo. No solo vino a perdonar nuestros pecados, sino que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Qué dice el texto en 2 Corintios 5:15? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos de manera egoísta, sino que ahora vivan ¿para qué? ¿O para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Tu vida y mi vida ya no nos pertenecen. Si nos entregamos a Cristo y le entregamos nuestro corazón, ¿a quién le pertenece ese corazón ahora? Hicimos un intercambio, ¿no?
Jesús dijo, yo te perdono, yo te doy vida eterna, yo te redimo, yo te justifico, pero a cambio tú me das todo. Esa vida, esos sueños, esas ideales que tú tenías, ya no te pertenecen, tu voluntad ahora es mía, tu vida es mía, tu corazón es mío, y los quiero para que vivas para mis propósitos, o sea, para aquel que murió y resucitó por esa persona. Ahora vivimos para Cristo, vivimos para Jesús. Por eso está conectada la tercera frase. Ahí tenemos que decirle, como el de la caricatura, al pecado, decirle bye, ¿no? Y darle la espalda. La cuarta frase está conectada con esta. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. ¿Hace cuánto que no ayudas a la viejita a cruzar la calle? Por poner un ejemplo, ¿no? Dice el texto en Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Cristo ya trazó un plan para todos sus hijos. Ya tiene un propósito, y ese propósito es que ellos caminen en las buenas obras que Él diseñó desde antes de que tú le aceptaras, desde antes que tú te entregaras a Él. Él ya tiene un plan para ti y para mí. Y ese plan consiste en una vida realizando las buenas obras que Cristo diseñó de antemano para que tú y yo las hagamos. Ayúdenme, lado derecho, algunas buenas obras que podemos hacer. Ya no vale poner de ejemplo ayudar a la viejita a cruzar la calle. A ver, los de aquí al principio, nomás uno. Cuidar enfermos, allá en medio. Una buena obra. Ayudar a alguien que esté necesitado, allá en la parte de atrás. No se me amontone. La parte de atrás de acá al lado derecho. Espera. No la quemes, Dios mío. Estoy en el lado derecho, parte trasera. Una buena obra nada más. Ayudar a los necesitados, cuidar enfermos. ¿Es todo? ¿Es en serio, hermanos, allá atrás? ¿Sí están aquí? Y luego, a ver, échenle la mano los de en medio. Buscar a cómo ayudar a los huérfanos. Ahora sí, Dios mío. ¿Cuál dijiste? Ok, visitar al preso en medio, aquí del lado izquierdo. Consolar a los que están tristes. Consolar a aquellos que tienen necesidad, que están tristes. La parte de atrás. Bendecir a otros. A ver, los de atrás del lado izquierdo se pusieron de acuerdo con los de atrás del lado derecho. Preguntar si se le ofrece algo, pero vas a la tienda. Ok, vamos a darle chance a los de atrás, a ver. Ok, ayudar a hacer algún quehacer pesado para alguien que está incapacitado de no hacerlo. Si voy al súper, dice Margarita, preguntar a alguien de la iglesia o algún vecino, ¿necesitas algo? Voy al súper, te lo puedo traer. Miren, las posibilidades son infinitas. O sea, hay demasiados, cada quien podría decir una. Que estén medio dormidos ya es otra cosa. Pero de que hay muchas buenas obras, las hay. Porque nuestro Dios es muy creativo. Y Él ha pensado
en muchas que nosotros podemos realizar. Solo es cuestión de meternos a su palabra, a preguntarle al Señor: Señor, muéstrame qué necesidad hay que yo pueda servir como un instrumento para suplirla. Y créeme que el Señor te va a responder. Estamos en la cuarta frase. No me le cambies. A ver si han ido memorizando el texto. Primera frase: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Hasta ahí vamos, ¿sí? Quinta frase: Cristo fue herido. Quizás el mejor video que existe para documentar, darnos una ligera idea de cómo fue las heridas que Jesús sufrió, es la película de la Pasión. Es la más realista. Si tú ves cualquier otra película, cualquier otra serie acerca de la crucifixión de Jesús, pues vas a notar la corona y dos gotitas aquí bien ubicadas a un lado de su frente, quizás un pequeño jirón de la barba, algún ojito morado y otras dos manchitas así bien estilizadas en su cuerpo. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Jesús fue maltratado, masacrado, torturado. Fue un festín de sangre aquel día en el cual Él fue herido. Sus heridas fueron muchas, no fueron poquitas. Fue herido físicamente, fue herido emocionalmente, fue herido mentalmente y fue herido espiritualmente, porque cargó como pecado todos nuestros pecados. Fue una masacre. Cristo fue herido. No se te olvide, hermano, cuando te estén dando ganas de pecar, cuando esté la tentación rondando tu mente diciéndote: vale la pena, hazlo, vas a encontrar placer en ello. Cada vez que llegue ese momento crucial en el cual solo una fracción milimétrica de segundo divide entre cometer el pecado y no cometerlo, solo recuerda esta frase. Solo recuérdala. Porque cuando tú visualizas al Cristo herido por tu causa, tendríamos que serlo bastante cínicos como para decir: como quiera quiero pecar, como quiera me da más ganas de cometer el pecado que reconocer el sufrimiento de mi Señor. Y si pensamos así, entonces algo no está bien en la entrega que hicimos o que dijimos hacer de nuestro corazón al Señor. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Cristo fue herido. ¿Para qué? Para que ustedes fueran sanados. Bueno, espérame, regrésame al anterior. Isaías 53:5, ¿alguien puede leerlo? Espera. ¿Quién está leyendo? ¿Brian? Dame chance, Brian, porque ya leíste tú y ya leyó Claudio. Alguien que no haya leído, que ya tenga el texto. Ahí está don Jesús. A ver. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Sígale, va bien. Dice más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, Él castigó de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Molido fue por nuestros pecados. Recordarás que cuando celebramos la comunión, siempre que tomamos la parte del pan, de la galleta, yo les insisto en que no la traguen, sino que la puedan pasar de un lado a otro, molerla, la galleta, deshacerla en sus molares, porque eso es la figura que nos está relatando el profeta Isaías cuando dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Es como cuando tú desbaratas ese pedazo de comida en tus molares. Es algo fuerte. Las heridas de Jesús fueron fuertes. No creas que por ser Dios se anestesió de manera divina para decir, como el Chapulín Colorado, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. No, sí le dolió, sí sufrió. Su humanidad fue destrozada y Él sintió cada uno de esos latigazos, sintió cada uno de esos clavos, sintió todo el dolor que le infligieron en esa tarde. Entonces, cuando tenemos esa figura presente de Jesús siendo herido, debería de aterrorizarnos la idea de atrevernos a pecar. Debería. La última frase, ahora sí, para que ustedes fueran sanados. En el pasaje que leyó don Jesús dice, y por su llaga ustedes fueron curados. Pedro toma esa escritura de Isaías y él le pone que Jesús fue herido y por esas heridas nosotros fuimos sanados. ¿Sanados de qué? Mucha gente, fíjense bien, mucha gente en los círculos cristianos le ponen mayor énfasis a que fuimos curados o fuimos sanados, refiriéndose a las enfermedades y a las dolencias físicas. Normalmente se utilizan estos dos textos para hacer una oración de sanidad por alguien que está enfermo. No está mal. No está mal, porque Dios tiene poder para seguir curando personas enfermas en este planeta. Pero eso no es todo lo que dice el texto. No habla solo de esa sanidad física. ¿De qué habla? De que fuimos realmente sanados. Vamos a buscar Romanos 6:6. Ese es el que te da la respuesta. Las heridas de Jesús, la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús te sanó de... ¿Quién tiene Romanos 6:6? Ahí la hermana Nora o Cheva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien. ¿De qué fuimos sanados, hermanos? Del poder que ejercía el pecado sobre nuestras vidas. Antes de Cristo, tú y yo éramos esclavos del pecado, le servíamos a Él. Si el pecado decía fuma, tú ni siquiera te lo preguntabas, ya traías 2, 3 cajetillas. Si el pecado decía alcoholizarnos esta noche, ni pero ponías. No te ponías a discutir con el pecado y decías, es que no quiero, no. Íbamos dóciles
a hacerlo porque éramos esclavos del pecado. ¿Se entiende esto? El pecado era nuestro amo, nuestro dueño, y cuando alguien es dueño de algo, lo que él diga se hace. El esclavo tiene que hacerlo. No teníamos manera alguna de poder oponernos a la voluntad del pecado y decirle: no quiero. ¿Qué pasó ahora que hemos venido a Cristo? Cristo rompió esas cadenas que nos tenían esclavizadas por causa del pecado. Ahora somos libres para decirle al pecado: no quiero, no te voy a hacer caso, ya no tienes poder sobre mí. Ahora sí me le puedo poner al pecado al tú por tú, ahora sí le puedo contestar, así como los adolescentes le contestan a sus padres. Ahora sí ya puedes hacerle así al pecado. Si no has comprendido esta verdad, hoy ya te la está explicando el Señor a través de nuestro texto insignia. Hoy ya no tienes excusa como para decir: Señor, es que nadie me había enseñado a mí que ya era libre del pecado. Ahora nadie puede venir delante de Dios y excusarse diciendo: es que no hallé la forma de cómo librarme de este pecado. Porque entonces el Señor te va a decir: hijo, ¿cómo que no encontraste la forma? Si yo te di la solución ahí en la cruz. Para eso envié a mi hijo, para que fueras libre de la esclavitud del pecado, para que ya no tuvieras que vivir haciendo el mal, sino para que vivieras haciendo el bien. Comprendes, hermano, que si haces tuyo este texto insignia, van a pasar cosas maravillosas en tu vida durante 2025, 2026. Si alcanzas a visualizar el panorama de lo que Dios te está entregando y dándote como un regalo, como un tesoro para guiar tu vida en este año eclesiástico. El Señor te está diciendo: hijo, vamos a caminar en victoria, vamos a caminar en santidad, vamos a caminar en la libertad que yo gané para ti. Vamos a dejar atrás esos hábitos pecaminosos que antes te caracterizaban y que antes no sabías cómo librarte de ellos. Pero ahora sí. Este texto insignia es realmente una bendición muy grande. Y yo espero que no solo logres memorizarlo, ya va a ser un logro en sí mismo, el solo hecho de memorizarlo. Pero cuando lo desmenuzas en sus 6 partes y cada parte la comprendes y la haces tuya, entonces no solo la bendición está en tu mente, sino que se ha guardado también acá en tu corazón. Y cuando venga la tentación y cuando venga la oportunidad de pecar y cuando el diablo busque la manera de hacerte tropezar, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a brincar ese obstáculo, tú vas a librar la tentación, tú no vas a caer en pecado. Y entonces vas a entender que el sacrificio de Jesús en la cruz fue para una bendición mucho más grande que solo la vida eterna allá en el cielo. Fue también para bendecirte durante el tiempo que nos reste de vida aquí en la tierra. Porque el Señor no quiere verte derrotado, el Señor no quiere verte humillado, el Señor no quiere que estando la cadena rota, tú vengas otra vez, la tomes
y te la vuelvas a poner. Él no quiere eso. Dice la Escritura que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, que Él nos pasea con orgullo en el desfile de los vencedores. Esto era una tradición de los ejércitos y hasta el día de hoy se sigue practicando en los deportes. ¿Dónde está Neto? ¿Qué hicieron los Dodgers? ¿Se coronaron el sábado? ¿Qué hicieron el lunes, Neto? Un desfile, se le llama el desfile de los campeones. Lo hacen en el béisbol, lo hacen en el básquetbol, lo hacen en el fútbol. En todos los deportes de equipo se acostumbra rentar un autobús, todo el equipo va arriba del autobús, salen a las calles de su ciudad y la gente los vitorea, los aclama, les aplaude. Esa costumbre, esa tradición viene de la época antigua. Cuando los ejércitos ganaban una guerra, desfilaban por las calles principales de la ciudad y la gente salía a reconocerlos, a homenajearlos. El Señor te invita en ese texto a que lo acompañes en el desfile victorioso. Él lo va encabezando, porque es gracias a Él, por medio de Él, que nosotros podemos ser vencedores. Pero entre los aplausos que el Señor se lleva, ahí va también un reconocimiento para aquellos que decidieron caminar con Él. ¿Estás listo? ¿Quieres un 2025 final y los 10 meses del 2026 caminar con este Señor que fue herido, que se entregó por ti, que lo dio todo por salvarte, para que tú dejes por completo de hacer el mal y vivas haciendo el bien? ¿Lo quieres? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no se lo pides tú mismo?